El tintineo de un tenedor contra un plato de porcelana fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio sofocante. Todos los ojos en el opulento salón de baile del majestuoso hotel estaban fijos en dos figuras, James Ashford, el multimillonario cuyo nombre era un titán en el mundo de las finanzas, y una joven camarera apenas salida de la adolescencia, cuyos zapatos desgastados se habían convertido en el punto focal de su cruel diversión. Él, un hombre que podía comprar y vender bloques enteros de la ciudad, había decidido ridiculizarla por los propios símbolos de su lucha. Pero lo que no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que esos zapatos gastados y cansados estaban a punto de pisotear su orgullo. Y la mujer que los llevaba estaba a punto de servirle un plato de humildad que nunca olvidaría. El Gran Hotel no era solo un lugar. Era una declaración. Situado en lo alto de Nob Hill en San Francisco, su fachada de estilo Beaux-Arts era un testimonio del dinero antiguo y el nuevo poder. Esa noche, albergaba la gala anual de la Fundación Ashford, un evento deslumbrante que atraía a la élite de la ciudad como polillas a una llama de ambición y filantropía. El aire vibraba con el suave murmullo de conversaciones sobre carteras de acciones, respaldos políticos y la última adquisición de arte europeo. Los diamantes colgaban de orejas y cuellos, reflejando la luz dorada de las lámparas de cristal. Era un mundo de perfección sin esfuerzo, donde cada detalle estaba curado, cada sonrisa ensayada y cada imperfección erradicada sin piedad. En esta jaula dorada entró Juliette Rosewood. A sus 22 años, era un estudio en contrastes con la escena que la rodeaba. Su uniforme, un vestido negro impecable con un delantal blanco almidonado, estaba impecable, pero era un uniforme de servicio, no de estatus. Su cabello rubio miel estaba recogido en un moño severo, con algunos mechones sueltos que escapaban para enmarcar un rostro más acostumbrado a la preocupación que a la risa despreocupada que resonaba en el salón. Pero eran sus zapatos los que contaban la historia más verdadera. Eran unos simples zapatos planos negros, diseñados para la comodidad y la resistencia, no para el estilo. El cuero estaba arrugado y desgastado. Las suelas, adelgazadas por innumerables millas caminando entre mesas, y las puntas, rayadas por golpes accidentales contra patas de sillas y puertas de cocina. Eran los zapatos de una sobreviviente, de alguien que entendía el cálculo implacable del alquiler, la matrícula y el miedo siempre presente a una factura inesperada. Juliette era un fantasma en este mundo, entrenada para ser invisible, para anticiparse a las necesidades antes de que fueran expresadas y para desaparecer en el momento en que se cumplían. Se movía con una gracia practicada, su bandeja cargada de copas de champán sostenida en alto mientras navegaba por el laberinto de mesas y egos. Era estudiante de último año de literatura en la Universidad Estatal de San Francisco, y este trabajo, con sus horas agotadoras y sus clientes a menudo degradantes, era lo único que mantenía vivo su sueño de convertirse en escritora. El Gran Hotel pagaba mejor que la mayoría de los lugares, pero el costo a menudo se medía en mordiscos a su dignidad. Esa noche, el Nido de Leones era la mesa 1, el lugar de honor, donde Jameson Ashford reinaba. Era un hombre tallado en granito y arrogancia. Su cabello plateado, peinado hacia atrás desde un rostro que era atractivo de una manera severa y depredadora. Sus ojos, del color de un mar tormentoso, no pasaban por alto nada y perdonaban aún menos. Había heredado una fortuna formidable y, a través de una serie de maniobras brillantes y despiadadas, la había multiplicado por 10. Era el rey de esta selva, y se deleitaba en su poder. A su alrededor estaban sus aduladores, un senador junior con un tic nervioso, un magnate tecnológico con una risa frágil como el azúcar hilado, y una socialité cuyo risa era tan quebradiza como el cristal. Colgaban de cada una de sus palabras, su propia influencia considerable opacada por su formidable presencia. Jameson estaba en su elemento, un gladiador en un traje a medida de Brioni, discurseando sobre su última conquista corporativa. El trabajo de Juliette era mantener sus copas llenas sin interrumpir el flujo de su conversación. Se acercó a la mesa con la eficiencia silenciosa de una profesional experimentada.
Mientras se inclinaba para rellenar la copa del senador, su pie rozó la pata de la silla de Jameson. Fue un toque ligero como una pluma, apenas perceptible, pero la cabeza de Jameson giró hacia ella como si hubiera gritado. Sus ojos, fríos y despectivos, recorrieron su figura, deteniéndose un momento en su rostro antes de bajar a sus pies. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios. Vaya, vaya, dijo con voz arrastrada, resonando en una pausa repentina en la conversación. ¿Qué tenemos aquí? La mesa entera quedó en silencio. Todos los ojos siguieron su mirada hacia los zapatos de Juliet. La socialité, una mujer llamada Tiffany Sterling, dejó escapar un pequeño resoplido desdeñoso. El magnate tecnológico, Mark Chen, se movió incómodo en su asiento. Juliet se congeló, su mano aún sosteniendo la botella de champán. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas, un rubor de humillación tan ardiente como una marca. Quería que el suelo de mármol la tragara entera. Parece que los estándares del gran hotel están decayendo, continuó Jameson, su voz impregnada de fingida preocupación. Se recostó en su silla, haciendo un espectáculo grandioso del momento. Pensé que esto era un evento de etiqueta. No sabía que al personal se le permitía usar sus zapatos de jardinería. Una risa cruel recorrió la mesa. El senador, ansioso por ganarse el favor, rió un poco demasiado fuerte. Vamos, Jameson, sé amable. Estoy seguro de que ella está cómoda. La palabra cómoda estaba impregnada de una condescendencia burlona que la hacía sonar como un insulto. La mente de Juliet corría. El manual del empleado era claro, nunca responder a la provocación de un invitado. Disculparse. Retirarse. Reportar al gerente. Era una fórmula simple y aplastante para la supervivencia. Abrió la boca para murmurar una disculpa, para calmarse, como la habían entrenado. Pero luego miró a Jameson Ashford. Vio el destello de crueldad casual en sus ojos, el puro placer desmedido que obtenía de su mortificación, y algo dentro de ella, una chispa de desafío que había estado latente durante demasiado tiempo, se encendió. No se trataba solo de sus zapatos. Se trataba del abismo que separaba sus mundos, del desprecio casual de los poderosos hacia los impotentes. Se trataba de cada vez que la habían hecho sentir pequeña, invisible e insignificante. Lentamente enderezó su postura, perdiendo su inclinación apologética. Bajó la botella de champán y la colocó cuidadosamente en la mesa. Encontró la mirada de Jameson, sus propios ojos, de un marrón cálido e inteligente, ahora sosteniendo una luz firme e inquebrantable. La sala, que había comenzado a zumbar con la conversación nuevamente, pareció contener el aliento. La dinámica en la mesa aún no había cambiado. Esto ya no era un multimillonario divirtiéndose a expensas de una camarera. Esto era una confrontación. Disculpas, señor Ashford, dijo Juliet, su voz clara y tranquila, desprovista del temblor que había esperado. No me di cuenta de que mi calzado sería un tema de tanto interés. Me aseguraré de informar a mi gerente que usted preferiría que el personal usara zapatos tan vacíos como las conversaciones en esta mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si se hubiera accionado un interruptor, sumiendo el gran salón de baile en un vacío. La mandíbula del senador cayó. Los labios perfectamente pintados de Tiffany Sterling se abrieron en un jadeo silencioso. Mark Chen parecía estar a punto de tener un ataque de pánico. La sonrisa de Jameson Ashford desapareció, reemplazada por una máscara de furia fría. Sus ojos se entrecerraron en rendijas peligrosas. Nadie le había hablado nunca así. Ni en su sala de juntas, ni en su casa, y mucho menos una camarera sin nombre en una sala llena de personas que le debían sus fortunas y sus futuros. El primer acto del drama había terminado. El escenario estaba listo para una batalla de voluntades que despojaría la fachada de riqueza y poder, revelando el verdadero carácter de las personas debajo. Y en el centro de todo estaba Juliet Rosewood. Sus zapatos desgastados ahora eran un símbolo,
no de pobreza, sino de una fuerza silenciosa e inquebrantable. La sala silenciosa esperaba para ver qué haría el multimillonario a continuación. La camarera, sin embargo, apenas estaba comenzando. El silencio en el salón de baile se prolongó por lo que pareció una eternidad. Era algo pesado, sofocante, cargado de conmoción y anticipación no expresadas. Jameson Ashford, un hombre acostumbrado a comandar cualquier sala en la que entraba, estaba, por primera vez en mucho tiempo, sin palabras. Su rostro era una nube tormentosa de ira, los músculos de su mandíbula trabajando furiosamente. Era un depredador cuya presa no solo se había negado a acobardarse, sino que había osado mostrar los dientes. Juliet, por su parte, sintió que una extraña calma se asentaba sobre ella. El miedo y la humillación habían sido quemados por el fuego de su propia rebeldía. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Mantuvo su posición, su mirada fija en la de Jameson, negándose a ser la primera en apartar la vista. Fue el gerente del hotel, un hombre perpetuamente nervioso llamado señor Dubois, quien rompió el hechizo. Había sido alertado por un ayudante de camarero en pánico y llegó apresuradamente, su rostro pálido de ansiedad. «Señor Ashford, ¿hay algún problema?», preguntó, su voz un chillido nervioso. Lanzó a Juliet una mirada que era una mezcla de terror y furia. «Señorita Rosewood, ¿qué ha hecho?». Jameson finalmente encontró su voz. Era baja, amenazante y destilaba veneno. «Maldita sea, hay un problema, Dubois». Esta cosa, señaló a Juliet como si fuera una pieza de basura, ha tenido la audacia de insultarme a mí y a mis invitados. «Lo siento terriblemente, señor Ashford», tartamudeó Dubois, inclinándose obsequiosamente. «Será tratada de inmediato». «Está despedida, por supuesto». «Absolutamente despedida». «Señorita Rosewood, tome sus cosas y váyase ahora». Juliet no se movió. Simplemente giró la cabeza para mirar al señor Dubois. «¿Bajo qué cargos?», preguntó, su voz aún inquietantemente tranquila. «¿Por responder al acoso público y no provocado de un invitado hacia mí?». Dubois parecía a punto de sufrir un colapso. «Eres personal. No respondes. Te disculpas y te retiras». Entonces el cliente siempre tiene la razón, incluso cuando es cruel, abusivo y degradante, desafió Juliet, su voz elevándose ligeramente. Los otros invitados en el salón de baile ahora escuchaban descaradamente sus propias conversaciones olvidadas. Esto era mucho más entretenido que cualquier subasta benéfica. Era un drama de la vida real, un choque de mundos que era a la vez aterrador y emocionante de presenciar. Jameson Ashford, sin embargo, no estaba acostumbrado a ser parte del entretenimiento. Quería que esto terminara. Quería que la camarera fuera aplastada y su desafío borrado. «Sáquenla de mi vista», gruñó a Dubois. Pero antes de que Dubois pudiera llamar a seguridad, una nueva voz entró en la refriega. Era una voz de mujer, fría y autoritaria, con un acento británico elegante y preciso. «No creo que eso sea necesario». Todas las cabezas se volvieron hacia una mesa en una esquina discreta de la sala. Una mujer se levantaba de su asiento. Estaba en sus 60 y tantos años, su cabello plateado peinado en un elegante moño. Llevaba un vestido azul marino simple pero exquisitamente confeccionado y un solo collar de perlas. Era Catherine Blackwood, un hombre que no gritaba por atención como el de Ashford, pero que llevaba un peso silencioso e inquebrantable en los mundos del dinero antiguo y el derecho internacional. Era una filántropa de renombre y una litigante legendaria conocida por su mente afilada como una navaja y su brújula ética inquebrantable. También era, aunque muy pocas personas lo sabían, la socia silenciosa en la propiedad del Gran Hotel. Caminó hacia la mesa 1, sus movimientos sin prisa y deliberados. La multitud se apartó por instinto. Se detuvo junto a Juliet, colocando una mano tranquilizadora en el brazo de la joven. «Señor Ashford», dijo, su voz educada pero con una corriente subyacente de acero.
Creo que escuché la conversación y debo decir que estoy horrorizada. Los ojos de Jameson se abrieron de sorpresa. Sabía quién era Catherine Blackwood. Todos lo sabían. Catherine, dijo, su tono cambiando de la ira a un respeto más cauteloso. Esto es un asunto privado. Dejó de ser un asunto privado en el momento en que decidió humillar públicamente a un miembro de mi personal, replicó Catherine, su mirada inquebrantable. Esta joven estaba desempeñando sus funciones con profesionalismo y gracia hasta que usted decidió convertirla en el blanco de sus bromas bastante patéticas. La palabra patéticas quedó suspendida en el aire, un golpe directo y devastador al ego de Jameson. No estaba acostumbrado a ser llamado patético, especialmente no por alguien del calibre de Catherine Blackwood. Ahora escuche, comenzó, su voz alzándose. No, escuche usted, Jameson, interrumpió Catherine, su voz bajando a un susurro casi amenazante que era de alguna manera más intimidante que un grito. Esta fundación suya, se supone que se trata de ayudar a los menos afortunados, ¿no es así? Sobre elevar a las personas. Y sin embargo, aquí está, derribando a una joven que probablemente trabaja más duro que cualquiera en esta sala para construir un futuro para sí misma. ¿Su filantropía solo se extiende a aquellos que están a una distancia deducible de impuestos? Jameson quedó momentáneamente atónito en silencio. Catherine Blackwood no solo lo estaba reprendiendo, estaba diseccionando toda su persona pública. Luego se volvió hacia Juliet. Querida, dijo, su voz suavizándose. ¿Cuál es tu nombre? Juliet Rosewood, señora, respondió Juliet, su voz temblando ligeramente ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Juliet Rosewood, repitió Catherine, como si lo grabara en su memoria. Lamento profundamente el comportamiento deplorable del señor Ashford. Nadie que trabaje en este hotel debería ser sometido a tal falta de respeto. Luego miró al pálido señor Dubois. Señor Dubois, escoltará al señor Ashford y a sus invitados a una sala privada donde puedan terminar su velada y me enviará un informe completo de este incidente por la mañana. ¿Entendido? Dubois, atrapado entre la ira de un multimillonario y la autoridad silenciosa de la dueña del hotel, solo pudo asentir mudamente. Catherine luego se volvió hacia Juliet. En cuanto a ti, querida, dijo, una cálida sonrisa iluminando sus labios por primera vez. Creo que te has ganado el resto de la noche libre con pago completo, por supuesto. De hecho, creo que te has ganado un ascenso, pero podemos discutir eso más tarde. Por ahora, ¿por qué no vas a casa y descansas? Juliet solo pudo mirarla, su mente tambaleándose. En el espacio de 10 minutos, había pasado de ser una camarera humillada al borde del despido a la protegida de una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Mientras el señor Dubois comenzaba a escoltar a un furioso Jameson Ashford y a sus ahora silenciosos compañeros lejos de la mesa, Catherine Blackwood se inclinó más cerca de Juliet. Una cosa más, querida, susurró, sus ojos brillando con un toque de picardía. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña por los zapatos que usas. No se trata de los zapatos. Se trata del camino que recorres con ellos. Y por lo que he visto esta noche, estás en un camino muy impresionante. Juliet finalmente se permitió una pequeña sonrisa acuosa. Gracias, señora Blackwood, susurró. Por favor, llámame Catherine, respondió la mujer mayor. El drama estaba lejos de terminar. Las semillas de una historia mucho más grande habían sido sembradas. La humillación de Jameson Ashford no era algo que él tomaría a la ligera, y el inesperado patrocinio de Catherine Blackwood estaba a punto de poner a Juliet Rosewood en un rumbo que nunca podría haber imaginado. La sala silenciosa ahora zumbaba con susurros. La élite de San Francisco ya estaba recalibrando sus opiniones y lealtades. La camarera con los zapatos desgastados no solo había hecho que la sala quedara en silencio. Había sacudido sus mismísimos cimientos, y en las sombras, las tramas ya comenzaban a formarse. El viaje a casa hacia su pequeño apartamento en el distrito de Mission se sintió surrealista para Juliet.
La adrenalina de la confrontación había dado paso a una extraña mezcla de agotamiento y euforia. Seguía reproduciendo la escena en su mente, el rostro burlón de Jameson Ashford, el jadeo colectivo de la sala y la presencia fría y dominante de Catherine Blackwood. Se sentía como una escena de una de las novelas que devoraba, no de su propia vida. Cuando finalmente abrió la puerta de su apartamento, fue recibida por el familiar aroma de libros viejos y té de manzanilla. Era un espacio pequeño, pero era su santuario. Una montaña de libros de texto yacía en su pequeño escritorio, un ensayo a medio terminar sobre Virginia Woolf brillando en la pantalla de su laptop. Este era su mundo real, un mundo de curiosidad intelectual y lucha financiera, un mundo lejos del brillo dorado del gran hotel. Se quitó los zapatos desgastados, la fuente de tanto drama, y los miró. Tenía que admitir que eran bastante patéticos. Pero las palabras de Catherine Blackwood resonaron en su mente, no se trata de los zapatos. Se trata del camino que recorres con ellos. Un nuevo sentido de orgullo, un sentimiento que no se había permitido en mucho tiempo, comenzó a florecer en su pecho. A la mañana siguiente, Juliet despertó con una avalancha de mensajes de texto de sus compañeros de trabajo en el Gran Hotel. La historia de su confrontación con Jameson Ashford ya se había convertido en una leyenda. Era una heroína, una rebelde, un símbolo de desafío contra la tiranía de los huéspedes ricos y arrogantes. Todos estaban asombrados y más que un poco preocupados por ella. Pero un mensaje mucho más significativo esperaba en su bandeja de entrada de correo electrónico. Era de Catherine Blackwood. Querida Juliet, comenzaba el correo. Espero que estés bien descansada. No estaba siendo meramente teatral anoche. Quedé profundamente impresionada por tu compostura y tu valentía. Me gustaría ofrecerte un puesto como mi asistente personal. El rol implicaría investigación, correspondencia y ayudarme con mis diversos proyectos filantrópicos. El salario sería más que suficiente para permitirte dejar tu trabajo en el hotel y enfocarte en tus estudios. Si estás interesada, por favor reúnete conmigo en mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Juliet leyó el correo 3 veces, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era un salvavidas, un boleto dorado, una oportunidad para escapar de la monotonía de su vida actual y adentrarse en un mundo del que solo había leído. No hubo vacilación en su mente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su apartamento penthouse con vista al puente Golden Gate, Jameson Ashford estaba en un estado de furia controlada. La humillación de la noche anterior había sido un golpe a su ego, pero el verdadero daño fue a su reputación. La historia ya se estaba propagando como un incendio forestal entre la élite de la ciudad, embellecida con cada relato. Había sido públicamente reprendido por Catherine Blackwood, una mujer cuya autoridad moral era inatacable. Lo habían hecho parecer un matón, un tirano mezquino, una caricatura del multimillonario arrogante. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de su equipo de relaciones públicas, sus abogados y la junta de su fundación. El incidente tenía el potencial de ser una pesadilla de relaciones públicas, socavando la imagen cuidadosamente construida del filántropo benevolente que había pasado años cultivando. Pero Jameson Ashford no era un hombre que aceptara la derrota. Era un luchador y creía en la venganza. No sería derribado por una camarera insignificante y una anciana santurrona. Encontraría una manera de darle la vuelta a esto, de aplastarlas a ambas y reafirmar su dominio. Su primera llamada fue a un hombre llamado Richard Vance, un investigador privado sombrío con una reputación de ser discreto y despiadado. Quiero que descubras todo lo que hay que saber sobre una mujer llamada Juliet Rosewood, gruñó Jameson al teléfono, y quiero que desentierres todo lo que puedas sobre Catherine Blackwood. Quiero ventaja. Quiero munición. Quiero destruirlas. Vance, un hombre que prosperaba en el bajo mundo de la ciudad, simplemente respondió, considéralo hecho. Las líneas de batalla estaban trazadas. De un lado estaba Juliet Rosewood, la heroína improbable, ahora armada con el apoyo de la formidable Catherine Blackwood. Del otro estaba Jameson Ashford,
Un titán herido ahora preparado para usar su inmensa riqueza y poder para exigir una terrible venganza. El escenario estaba listo para un conflicto que no se libraría en un gran salón de baile, sino en las sombras, en las salas de juntas y en la corte de la opinión pública, y las apuestas estaban a punto de volverse mucho más altas. Cuando Juliet llegó a la oficina de Catherine Blackwood al día siguiente, quedó impresionada por su elegancia discreta. Era una sala espaciosa y llena de luz con estanterías de piso a techo, sillones cómodos y un gran escritorio de roble. No había exhibiciones ostentosas de riqueza, solo la confianza silenciosa de una mujer que no tenía nada que probar. Catherine la recibió cálidamente y durante la siguiente hora hablaron. Juliet se encontró abriéndose de una manera que rara vez hacía, hablando de su pasión por la literatura, su sueño de convertirse en escritora y las luchas que había enfrentado para pagarse la universidad. Catherine escuchó con un interés genuino y una empatía profunda que Juliet encontró tanto sorprendente como reconfortante. «Tienes un fuego en ti, Juliet», dijo Catherine al final de su conversación. «Una fuerza de carácter que es demasiado rara. Tengo la sensación de que vas a hacer grandes cosas». Juliet aceptó la oferta de trabajo sin un momento de vacilación. Sentía como si estuviera al borde de un capítulo nuevo y emocionante en su vida. Lo que no sabía era que este nuevo capítulo estaría lleno de más drama, más giros y más peligro de lo que jamás podría haber imaginado. El mes siguiente fue una temporada de transformación imposible para Juliet Rosewood. Era como si hubiera estado viviendo su vida en monocromo, y de repente alguien había inundado su mundo con colores vibrantes y deslumbrantes. La ansiedad aplastante que había sido su compañera constante durante años, el cálculo implacable de facturas, matrículas y el miedo siempre presente a un paso en falso, comenzó a retroceder. Reemplazado por un sentido de propósito y emoción intelectual que solo había soñado. Trabajar para Catherine Blackwood no era simplemente un trabajo. Era una educación en poder, gracia y compasión efectiva. Los días de Juliet eran un torbellino de actividades significativas. No solo estaba sirviendo café. Era una colaboradora valorada. Una mañana, podría estar investigando minuciosamente jurisprudencia para un escrito amicus que Catherine estaba ayudando a financiar, destinado a proteger a los inquilinos de desalojos injustos. La tarde siguiente, asistiría a reuniones con arquitectos y trabajadores sociales, discutiendo los detalles finales del diseño para el nuevo ala del refugio para mujeres Haven House. Sus propias sugerencias perspicaces sobre la creación de espacios privados y tranquilos para los residentes fueron recibidas con genuina consideración por parte de Catherine. Catherine se convirtió en más que una mentora. Era una confidente. Descubrió la pasión de Juliet por la escritura e insistió en leer un cuento que Juliet había enviado nerviosamente a una revista literaria. La crítica de Catherine no fue solo alentadora, fue aguda, perspicaz y empujó a Juliet a ser una mejor escritora. «Tienes un don raro para observar el corazón humano, Juliet», había dicho, sus palabras calentando a Juliet más que cualquier cheque de pago. Por primera vez, Juliet se sintió vista no por su utilidad o su lucha, sino por su mente y su potencial. Sin embargo, incluso en este nuevo capítulo iluminado por el sol, una sombra persistía en la periferia. El nombre de Jameson Ashford era un espectro que no podía sacudirse por completo. Lo veía, su rostro arrogante y atractivo, mirándola desde la portada de Forbes en un kiosco de prensa, o leía su nombre en una columna detallando su última adquisición corporativa. Y un nudo frío se apretaba en su estómago. Hombres como él no poseían la capacidad para la gracia o el perdón. Una humillación pública no era un insulto que se olvidara. Era una deuda que debía cobrarse, y Juliet sabía con una certeza que la helaba que él solo estaba esperando su momento. El primer temblor llegó en una fresca mañana de martes. Juliet estaba revisando los titulares de la mañana para Catherine cuando lo vio, un artículo en primera página en el San Francisco Chronicle. El titular era crudo: las promesas doradas de la Fundación Ashford, un imperio de exageraciones.
El artículo era una obra maestra del periodismo investigativo, meticulosamente investigado y lleno de citas condenatorias de exempleados descontentos y socios comunitarios traicionados. Pintaba un cuadro de una organización filantrópica que era poco más que un proyecto de vanidad. Un refugio fiscal donde la gran mayoría de los fondos se perdían misteriosamente en costos administrativos y honorarios de consultoría, mientras que los programas benéficos reales estaban crónicamente subfinanciados e ineficaces. El imperio de benevolencia de Jameson Ashford se estaba resquebrajando en sus cimientos. Estaba en modo de control de daños total, su maquinaria de relaciones públicas trabajando a toda marcha. Apareció en una conferencia de prensa organizada apresuradamente, su rostro una máscara de indignación, negando cada acusación y prometiendo una investigación interna transparente para erradicar estas calumnias. Parece que el señor Ashford finalmente está recibiendo lo que merece, comentó Juliet mientras ella y Catherine veían la conferencia de prensa en el televisor de la oficina. Catherine, sin embargo, observaba con una expresión pensativa, casi cautelosa. Silenció el televisor y se volvió hacia Juliet, con el ceño fruncido. Quizás, dijo lentamente, su voz impregnada de la cautela de una estratega experimentada. Pero Jameson es un depredador. Los depredadores no suelen caer en trampas tan obvias. Algo en esto se siente demasiado fácil, demasiado conveniente. Se siente menos como una exposición y más como el movimiento inicial en un juego de ajedrez. Sus palabras fueron escalofriantemente proféticas. Exactamente una semana después, Jameson hizo su contraataque. No fue un desafío legal ni una refutación detallada. Fue un ataque brutal y cobarde dirigido no al Chronicle, sino directamente a Catherine. Juliet lo descubrió cuando fue a buscar café. Sus ojos cayeron sobre la portada sensacionalista de un tabloide en línea notorio, su titular diseñado para gritar desde la pantalla de un smartphone. El siniestro secreto de Santa Catherine, el hijo que abandonó. El artículo era una vil mezcla de insinuaciones, especulaciones y mentiras descaradas, acompañado de una fotografía granulada tomada con un lente largo de Catherine saliendo de su casa. Contaba una historia de un hijo ilegítimo secreto, un heredero perdido dado en adopción en un momento de vergüenza juvenil y ahora convenientemente olvidado por la gran filántropa de la ciudad. La sangre de Juliet se heló. Sintió una oleada de furia protectora tan intensa que hizo temblar sus manos. Esto era obra de Ashford. Lo supo al instante. Incapaz de atacar la integridad profesional de Catherine, había contratado a Richard Vance, su investigador devorador de carroña, para indagar en su vida personal y había arrojado esta basura a la plaza pública. Corrió de vuelta a la oficina, su corazón latiendo con rabia. Encontró a Catherine de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, su espalda rígida. Su pantalla de computadora estaba abierta en el artículo atroz. «Es una mentira», dijo Catherine, su voz temblando con una rara emoción cruda que cortó a Juliet hasta lo más profundo. «Una mentira vil y despreciable». «Los demandaremos», dijo Juliet de inmediato, su voz feroz con lealtad. «Los destruiremos por esto, Catherine. No podemos dejar que se salga con la suya». Catherine no se giró. Por un largo momento, permaneció perfectamente inmóvil. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro tenso, tan silencioso que Juliet tuvo que inclinarse para escucharlo. «Juliet, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho desde el principio». Tomó una respiración profunda y temblorosa, como si se estuviera preparando para un golpe físico. «La historia», dijo, su voz quebrándose. «No es completamente una mentira». Juliet miró su espalda, su mente negándose a procesar las palabras. Se sentía como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Catherine finalmente se giró, su rostro un retrato de angustia, su compostura cuidadosamente construida hecha añicos. «Tuve una hija», confesó, sus ojos nadando con lágrimas no derramadas. «Una hija. Era muy joven, estudiante, y estaba en una situación terrible e imposible. Tomé una decisión,
la decisión más dolorosa de mi vida. La di en adopción. Pensé que era la única manera de protegerla. El aire en la sala se volvió denso, pesado con el peso de un secreto guardado durante más de 2 décadas. He gastado una fortuna intentando encontrarla, continuó Catherine, su voz ahogada por la emoción. Pero fue una adopción cerrada, manejada privadamente por personas que querían que desapareciera. Fue un callejón sin salida. Cada camino llevaba a una pared. Es el gran arrepentimiento permanente de mi vida. Un caleidoscopio caótico y vertiginoso de pensamientos y sentimientos explotó en la mente de Juliet. Era una idea salvaje, improbable, imposible, propia de las novelas dramáticas que amaba leer, no de la vida real. Pero comenzó a conectar puntos desesperados y dolorosos de su propia existencia. Su pasado, una pizarra en blanco. Una infancia pasada en una serie de hogares de acogida anónimos, siempre sintiéndose como una invitada temporal en la vida de otras personas. El profundo dolor tácito de no saber de dónde venía, a quién pertenecía. Y la fotografía, el único vínculo tangible con su pasado, una pequeña imagen en blanco y negro arrugada de su madre biológica, una joven hermosa con una sonrisa profundamente triste y unos ojos inteligentes familiares. Sus movimientos se sentían lentos, oníricos. Con manos temblorosas, alcanzó la billetera desgastada que había llevado durante años, sus dedos torpes pasando por recibos antiguos y su identificación de estudiante. Sacó la fotografía, sus bordes suavizados por años de contacto. Era su posesión más preciosa y más dolorosa. Cruzó el espacio entre ellas y se la ofreció a Catherine. ¿Es ella?, preguntó Juliet, su voz un susurro frágil, aterrorizada por la respuesta. Catherine tomó la fotografía, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerla firme. Entrecerró los ojos, acercando la pequeña imagen a su rostro. Su respiración se entrecortó. Sus ojos, los mismos ojos inteligentes de la fotografía, se abrieron en una incredulidad absoluta y atónita. Un sollozo estrangulado escapó de sus labios mientras sus dedos trazaban el rostro de la joven en la imagen, un fantasma de hace una vida. El silencio que siguió fue total, un vacío que absorbió todo sonido, todo pensamiento. Catherine levantó la vista de la imagen de su yo más joven al rostro de la joven que estaba frente a ella. Un eco vivo y respirante de su propia juventud perdida. «Soy yo», susurró, las palabras flotando en el aire, rompiendo una realidad y creando una nueva en su lugar. Esta es una foto mía cuando tenía 20 años. La revelación, cuando aterrizó, no hizo ningún sonido. Fue una detonación interna silenciosa que reorganizó las propias moléculas del universo para las 2 mujeres sentadas en la oficina de Catherine Blackwood. El mundo exterior, los sonidos distantes de la ciudad, el suave tic-tac de un reloj de pie en el pasillo, se desvaneció en un zumbido indistinto. Todo lo que existía era el espacio entre ellas, ahora cargado con una verdad imposible y deslumbrante. Juliet sintió como si estuviera flotando, desconectada de su propio cuerpo. Su mano, que había ofrecido la fotografía, aún hormigueaba. Observó el rostro de Catherine, un lienzo de emociones que nunca había presenciado en la mujer impecablemente compuesta. La conmoción dio paso a una esperanza incrédula y creciente, que luego fue inundada por una ola de tristeza profunda y desgarradora. Una sola lágrima escapó del ojo de Catherine, trazando un camino a través de las líneas tenues de su maquillaje antes de que finalmente levantara la vista, su mirada conectándose con la de Juliet. Era una mirada que cruzaba un abismo de 22 años. «Mi hija», susurró Catherine, las 2 palabras cargadas con el peso de 1000 noches sin dormir y 1.000.000 de oraciones sin respuesta. Extendió su mano, temblando no por la edad sino por la fuerza de su emoción, y sus dedos fríos tocaron suavemente, con reverencia, la mejilla de Juliet. Fue un toque que se sintió como llegar a casa a un lugar que Juliet nunca había conocido. «Te encontré». La presa de la compostura de Juliet se rompió. Los años de sentirse a la deriva, de una existencia sin raíces definida por la fría burocracia del sistema de acogida, culminaron en un sollozo estremecedor.
Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo corrían por su rostro. Tenía una madre. Esta mujer brillante, formidable y profundamente amable que ya la había visto, valorado y defendido. Esta mujer era su madre. No se movieron durante mucho tiempo. La conmoción inicial dio paso lentamente a la necesidad de entender, de llenar el vasto vacío doloroso de sus vidas separadas. Se trasladaron de las sillas formales a un sofá suave, un acuerdo mutuo silencioso para cerrar la distancia física que durante tanto tiempo había reflejado la emocional. Era muy joven, comenzó Catherine, su voz espesa y rasposa. Miraba un punto en la distancia media, viendo un fantasma de su antiguo yo. Era estudiante, como tú, con sueños que parecían más grandes que mi realidad. Me enamoré, o lo que pensé que era amor. Él venía de una familia poderosa. Y cuando descubrieron que estaba embarazada, dejaron claro que no había lugar para mí ni para una hija en su futuro. Amenazaron con arruinar mi vida, con asegurarse de que nunca tuviera una carrera, un futuro propio. Estaba sola, aterrorizada, y pensé que darte en adopción era la única manera de darte una oportunidad de una vida mejor que la que yo podía ofrecerte. Cada palabra era una confesión, un fragmento doloroso de memoria que había cargado sola durante décadas. Juliet escuchaba, su propio corazón roto por la joven solitaria que había sido su madre, luchando con los dolores fantasmas de su propia infancia. Pensó en las noches que había pasado preguntándose quiénes eran sus padres, si alguna vez pensaban en ella, si había sido un error. ¿Alguna vez me buscaste?, preguntó Juliet, la pregunta pequeña y vulnerable. Todos los días, respondió Catherine sin dudar, girándose para enfrentarla completamente, sus ojos suplicando comprensión. Desde el momento en que estuve financieramente estable, comencé a buscar. Pero la adopción estaba sellada, un arreglo privado manejado por sus poderosos abogados. Contraté investigadores. Tiré de todos los hilos que tenía. Pero era como si hubieras desaparecido. Ellos habían borrado cada rastro. Todo lo que tenía era esto. Sacó de un cajón cerrado con llave en su escritorio una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una fotografía idéntica a la que llevaba Juliet, un par de zapatitos de bebé bronceados y una rosa prensada, frágil y desvaída por el tiempo. Es el gran arrepentimiento permanente de mi vida, Juliet. No ha pasado un día sin que pensara en ti. Ver estos artefactos, estas pruebas tangibles del dolor oculto de una madre, sanó una herida en Juliet que no sabía que aún estaba abierta. La ira y el abandono que había albergado subconscientemente por sus padres desconocidos se disolvieron, reemplazados por una profunda tristeza empática por la elección imposible que su madre había sido forzada a tomar. Pero incluso mientras esta frágil y hermosa nueva realidad tomaba forma, el mundo exterior estaba preparando su asalto. Jameson Ashford no era un hombre que aceptara la derrota pública. Su humillación en la gala, agravada por la prensa negativa sobre su fundación, lo había empujado más allá del punto de la estrategia racional y hacia el terreno de la guerra de tierra arrasada. En su oficina estéril de Penthouse, rodeado por su equipo de relaciones públicas en pánico y el siempre tranquilo investigador privado Richard Vance, era un tigre enjaulado, paseando y gruñendo. Piensan que han ganado, se enfureció, golpeando su puño en su escritorio de cristal. Piensan que pueden derribar lo que he construido. Esa vieja bruja y su camarera rata de alcantarilla. Señor Ashford, comenzó tentativamente su jefe de relaciones públicas, un hombre llamado Gerald, las ópticas son desafiantes. La historia sobre la hija perdida de Blackwood tiene un elemento de simpatía pública. Entonces la torcemos, rugió Jameson, su rostro morado de rabia. Hacemos que la simpatía trabaje para nosotros. No son una conmovedora historia de reencuentro. Son un equipo de estafadoras. Vance, dijo, girándose hacia el investigador. Tu golpe de tabloide fue un buen comienzo, pero salió mal. Ahora vamos más grande, mainstream. Somos las víctimas aquí. Quiero una narrativa. Quiero que cada reportero en esta ciudad crea que fui el objetivo desde el primer día.
Y así, nació la nueva estrategia. Una mentira tan audaz, tan completa, que ahogaría la verdad con su puro volumen. Al día siguiente, Jameson Ashford se paró frente a un muro de cámaras, su rostro una máscara de inocencia agraviada y resolución de acero. No solo negó las acusaciones contra su fundación. Las convirtió en un arma. Pintó un retrato magistral y escalofriante de una estafa larga, una conspiración orquestada por una anciana amargada y su hija ambiciosa e inteligente de la calle. Juliet, afirmó, había conseguido el trabajo en el Gran Hotel específicamente para atraparlo. La escena en la gala fue puro teatro. La intervención de Catherine, un movimiento calculado. Los documentos financieros filtrados, falsificaciones. Fue una actuación brillante y venenosa, y los medios, hambrientos de una narrativa más compleja y sensacionalista, la devoraron. Los titulares cambiaron de la noche a la mañana. Multimillonario objetivo de un elaborado fraude madre-hija, decía uno. La camarera y la heredera, una historia de engaño, gritaba otro en línea. El vitriolo era aún peor. El rostro de Juliet estaba en todas partes, retorcido en una caricatura de una estafadora codiciosa y manipuladora. Los comentarios se llenaban de veneno, llamándola cazafortunas, mentirosa, una desgracia. El ataque fue brutal. Juliet sentía como si se estuviera ahogando. Cada vez que miraba su teléfono o encendía el televisor, se enfrentaba a esta versión monstruosa de sí misma. El mundo que brevemente había sentido tan lleno de esperanza y promesas se había convertido en una prisión de juicio y sospecha. Se sentó en la oficina de Catherine, con las cortinas cerradas contra los reporteros acampados en la calle abajo, sintiendo que la lucha se drenaba de ella. ¿Cómo combatimos esto?, preguntó, su voz hueca. Está usando su poder, su dinero, para inventar una nueva realidad. Y la gente le está creyendo. Catherine, aunque visiblemente tensa, tenía un fuego familiar en sus ojos. Es un animal acorralado, Juliet. Esto es lo que hacen. Atacan. Mienten. Intentan controlar la historia. Ha cometido un error fatal, sin embargo. Nos ha subestimado, y te ha subestimado a ti. Fue en ese momento, viendo la creencia inquebrantable en los ojos de su madre, que algo cambió en Juliet. El miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una ira fría y clarificadora. Había pasado toda su vida siendo subestimada por el sistema, por sus maestros, por hombres como Jameson Ashford. Él pensaba que su pasado era una debilidad, una fuente de vergüenza que podía explotar. Estaba a punto de aprender que su pasado era su mayor fortaleza. Entonces no lo enfrentamos en sus términos, dijo Juliet, un plan comenzando a formarse en su mente. Una chispa de una idea tan audaz que era aterradora. No emitimos una negación. No nos escondemos. Cambiamos el escenario. Llevamos la pelea a un lugar que él no pueda controlar. Sus ojos se posaron en un folleto en el escritorio de Catherine que detallaba la próxima apertura de un nuevo ala en un refugio para mujeres en el distrito de Mission. Le damos el espectáculo que quiere. Una semana después, la prensa se reunió no en un salón de baile estéril de hotel, sino en la pequeña y colorida sala comunitaria del refugio Haven House. Estaban zumbando, susurrando, esperando una declaración llorosa y defensiva. En cambio, se encontraron rodeados por la dignidad silenciosa de un lugar dedicado a la curación y la esperanza. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma del café servido por voluntarios. Catherine habló primero, su voz resonando con una autoridad tranquila. Apenas mencionó a Ashford. En cambio, habló de las mujeres de Haven House, de las segundas oportunidades, del verdadero significado de la filantropía, no como una herramienta para las relaciones públicas, sino como un salvavidas para aquellos en necesidad. Reformuló toda la conversación, anclándola en una realidad muy alejada del mundo de maniobras de poder corporativo de Ashford. Luego Juliet subió al podio. No era la víctima llorosa que habían sido llevados a esperar.
Vestida con un vestido profesional simple, su cabello recogido, miró directamente al mar de cámaras, su mirada firme e inquebrantable. Ya no era una camarera, pero seguía siendo Juliet Rosewood y estaba harta de estar en silencio. Jameson Ashford me ha acusado de ser una estafadora, una trepadora social, una mujer que haría cualquier cosa por dinero, comenzó, su voz clara y resonando en cada rincón de la sala. Los reporteros se quedaron quietos, con los bolígrafos en alto. Y en ese último punto, tiene razón. He hecho cosas por dinero de las que no estoy orgullosa. He trabajado turnos dobles hasta que mis pies sangraron solo para pagar el alquiler. He sonreído ante insultos y soportado la condescendencia y crueldad de hombres como él, todo por unos pocos dólares extra en propinas. He sacrificado mi sueño, mi vida social y mi paz mental, todo por el bien de una educación que esperaba me diera un futuro mejor. Dejó que las palabras flotaran en el aire, una confesión cruda y honesta que desarmó al cínico cuerpo de prensa. No estaba negando su lucha. La estaba asumiendo. Mi pasado no es un arma para que el señor Ashford la use contra mí, continuó, su voz ganando fuerza y pasión. Mi pasado es la razón por la que estoy aquí. Es la razón por la que entiendo a las mujeres en este refugio. Es la razón por la que sé la diferencia entre la caridad como una oportunidad para fotos y la caridad como un salvavidas. Hizo una pausa, sus ojos encontrando la lente de una cámara de noticias prominente. Pero hay una cosa que nunca he hecho. Nunca he comprometido mi integridad. Nunca he mentido ni engañado ni dañado deliberadamente a otro ser humano por mi propio beneficio personal. Eso, parece, es una habilidad reservada para hombres como Jameson Ashford. Una inhalación colectiva recorrió la sala. Esto ya no era una defensa. Era una acusación. El señor Ashford me ha acusado a mí y a mi madre de conspirar para defraudar su fundación. Afirma que somos la fuente de las mentiras que se están difundiendo sobre su buen trabajo. Pero la verdad es que la Fundación Ashford es un engaño. Es una cáscara hueca, un truco de relaciones públicas diseñado para pulir la imagen empañada de un hombre que ha construido su fortuna a expensas de los pobres y los impotentes. Y luego, con la calma inquebrantable de un verdugo, dio el golpe de gracia. Y tengo la prueba. De su portafolio sacó un pequeño y elegante pendrive. Lo levantó entre su pulgar y su índice, un objeto diminuto que de repente se sintió como lo más pesado en la sala. Este pendrive, anunció, su voz resonando con el clarín del triunfo, contiene los registros financieros reales de la Fundación Ashford. No la versión manipulada que muestran a sus contadores y al público, sino los reales, que detallan cada transacción oculta y cada secreto sucio. Me fueron entregados por un denunciante de dentro de la fundación, un individuo valiente que ya no podía soportar la codicia y la corrupción que presenciaba todos los días. Estos registros muestran que menos del 10% del dinero de la fundación realmente va a la caridad. El resto se canaliza a cuentas en paraísos fiscales, usado para financiar un estilo de vida lujoso de jets privados y yates, y para pagar trucos sucios como contratar investigadores privados para desenterrar los pasados dolorosos de sus enemigos, como el señor Ashford ha usado contra mí y mi madre. Silencio. Un silencio absoluto, profundo y eléctrico. Duró 3 latidos del corazón y luego la sala estalló. Fue un pandemonium de preguntas gritadas, de reporteros trepando unos sobre otros, del cegador destello incesante de los flashes de las cámaras. Juliet no solo había hecho que la sala quedara en silencio. Había detonado una bomba de verdad en el centro de ella. Mantuvo su posición, flanqueada por su madre, quien colocó una mano orgullosa y estabilizadora en su brazo. La camarera con los zapatos desgastados no solo había contraatacado. Había derribado un imperio con nada más que la verdad y un coraje forjado en las mismas luchas que su enemigo había intentado ridiculizar. El regreso estaba completo, y su onda expansiva remodelaría todo su mundo. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Jameson Ashford. La evidencia en el pendrive era irrefutable.
Los investigadores federales lanzaron una investigación a gran escala sobre su fundación, descubriendo una red de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero que era incluso más extensa de lo que Juliet había revelado. Sus activos fueron congelados, las acciones de su compañía se desplomaron y su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Pasó de ser un titán de la industria a un paria, su nombre sinónimo de codicia y corrupción. Las batallas legales consumirían el resto de su vida, un final apropiado para un hombre que había construido su mundo sobre una base de mentiras. Para Juliet y Catherine, sin embargo, el futuro era brillante. El escándalo, irónicamente, las había unido aún más, forjando un vínculo más fuerte que la sangre. Juliet, ya no definida por su pasado o su pobreza, había encontrado su voz y su propósito. Continuó sus estudios, pero ahora con una nueva confianza y una visión clara para su futuro. Sabía que quería usar sus palabras, su intelecto y su pasión por la justicia para hacer una diferencia en el mundo, al igual que su madre. Catherine, a su vez, había encontrado la paz que le había eludido durante tanto tiempo. El reencuentro con su hija fue un regalo más precioso que cualquier fortuna. Juntas continuaron su trabajo filantrópico, su fuerza, sabiduría y compasión combinadas las convirtieron en una fuerza formidable para el bien. La historia de la camarera que derribó a un multimillonario se convirtió en una leyenda, un cuento de hadas moderno con una poderosa moraleja, que el coraje puede encontrarse en los lugares más improbables, que la verdad siempre prevalecerá sobre las mentiras y que, a veces, los zapatos más desgastados pueden llevarte por los caminos más extraordinarios. ¿Resonó contigo esta historia de coraje y regreso? Si crees en el poder de defender lo que es correcto, sin importar las probabilidades, por favor muestra tu apoyo dando me gusta a este video. Comparte este video con cualquiera que necesite un recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de riqueza o poder, sino de integridad y carácter. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas inspiradores de la vida real que restaurarán tu fe en el espíritu humano.